Pueden tomar asiento. Muy buenos días, familia. Qué larga que se hizo la reunión. Empezamos a las 10 de la mañana, son casi las 20, todavía estamos acá. Tenían razón algunos que decían que estaban siendo largas las reuniones. ¿Cómo están ustedes? Me alegro verlos. Hasta ahora los domingos nos juntamos ¿a qué hora? 10 de la mañana. ¿Hoy a qué hora nos juntamos? 7 de la tarde. ¿El domingo que viene? 10 de la mañana. Y así sucesivamente a las 10 de la mañana. ¿Sí? Lo aclaro para que no nos confundamos. ¿Sí? Bien. Estamos viendo una serie de mensajes. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Descubriendo la verdad que no cambia. Y estuvimos viendo varios mensajes. Ya este es el quinto mensaje de 7. O sea que estamos llegando casi al final de la serie. ¿Todos tienen el bosquejo? Bien. Empezamos a hablar de cómo construir nuestra vida sobre la Biblia, la palabra de Dios. Cómo confiar en la palabra de Dios. Cómo nos cambia la palabra de Dios. Cómo ver lo que Dios quiere que veamos. Hablamos de iluminación el domingo pasado, cuando el Espíritu Santo nos da el significado de la palabra que leemos. Y hoy vamos a estar hablando de observar la palabra de Dios, de estudiarla. Si yo, no levanten las manos, pero si yo diría, levanten las manos los que leen la palabra de Dios todos los días, es probable que casi todos los que están acá levantan la mano y dicen, yo leo la palabra de Dios todos los días. Ahora, si digo, levanten las manos los que estudian la palabra de Dios una vez a la semana, son menos los que levantarían la mano probablemente. Y si digo, levanten la mano los que estudian la palabra de Dios todos los días, probablemente sean muchos menos las manos que se levantan. Estamos acostumbrados a que nuestra relación con la palabra de Dios, en algunos casos, es el versículo que recibo en el WhatsApp, lo leo y parece que ya está, ya leí la palabra de Dios en el día de hoy. Si coincide con tu vida, es mera casualidad. Pero si queremos realmente tener una buena vida cristiana, no solamente nos tenemos que conformar con leer la palabra de Dios, sino, entre otras cosas, estudiarla. La diferencia entre leer la Biblia y estudiarla, normalmente enseñamos que, ¿qué hace la diferencia entre leer y estudiar la Biblia? Tener un lápiz, un papel. Entonces yo no solamente leo, sino voy escribiendo. Puede ser un teclado, un mouse, una computadora, no hace falta que escribas en papel. O podríamos hoy también innovar con audios. Leo la palabra de Dios y en lugar de escribirla, la repito y después la escucho. Y así voy estudiándola. Es un poco más complicado, pero para algunas personas que tienen algunos años menos que yo, se adaptan más a esos cambios tecnológicos. Lo que hoy quiero compartirles es como dice el título, cómo estudiar un pasaje de la Biblia. Yo quiero que, y es algo que conversamos siempre con Alejandro, no queremos tener una iglesia de que sea consumista de enseñanzas de domingo, sino que cada uno de los que asisten los domingos, asisten los grupos pequeños, puedan saber cómo conocer la palabra de Dios por sí solos. ¿Me siguen la idea? Entonces esta serie que estamos compartiendo es para que no solamente te acostumbres a venir, sino que vos sepas estudiar la palabra de Dios. Y para estudiar la palabra de Dios tenemos que bombardear la Biblia con preguntas. No solamente tenemos que hacer de nuestro día a día una lectura, sino este libro, que es un libro sobrenatural, bombardearlo con preguntas. Y digo que es un libro sobrenatural porque muchas veces lees un libro y si lo volvés a leer,
te encontrás con lo mismo. Pero la Biblia tiene eso, que vos lees un pasaje de las Escrituras, lo volvés a leer y te encontrás con más cosas nuevas porque está viva. Por ejemplo, hay pasajes como las bienaventuranzas, la oración modelo, el mismo sermón del monte que los incluye, el Salmo 23, cuántas otros pasajes de la Escritura que cada vez que lo leemos encontramos algo nuevo para nuestras vidas. Eso es algo que produce el mismo Dios en nosotros. Yo quiero compartirte en esta tarde principios de observación, principios para saber estudiar la palabra de Dios. Hay un libro del cual también estamos sacando material para los estudios que se llama 12 formas de estudiar la Biblia. Y acá te enseña que el principio de estudiar la Biblia es saber hacer preguntas a la Biblia. Y según el método que quieras usar, hay distintas preguntas que le puedas hacer. Pero hoy no vamos a ver todo ese libro, sino tan solo estudiar un pasaje y qué pregunta le tendríamos que hacer. Hay 4 palabras en tu bosquejo y van a aparecer de a una y la vamos a ir analizando, que son los que hoy quiero compartir con vos. La primera palabra es observación, ¿sí? Observación. Son claves para estudiar la Biblia. Y la observación, si querés completarlo en el bosquejo, es cuando le haces la pregunta a la Biblia, ¿qué dice? O sea, vos lees la Biblia y preguntás, ¿qué dice? Es la parte más sencilla. Es tomar una historia, tomar un pasaje, no tratar de profundizar o de averiguar el significado, sino tan solo de escribir lo que dice. Lo lees y lo escribís. A veces escribís exactamente lo mismo que leíste, pero es muy importante. A veces tenemos ese deseo de estar apurados. Tenemos la Biblia, tenemos los minutos contados y decimos, voy a estudiar la Biblia porque si me pregunta el pastor si estudié la Biblia, le tengo que decir que sí, no le tengo que mentir. Entonces, y todo al apurado, y ya queremos saber el significado y todavía no pasamos por la primera clave, que es la observación. Tomo lápiz, tomo papel, leo un versículo y lo anoto. ¿Me siguen? Entonces, si hoy decidís estudiar la Biblia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Observar. ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntarle a la historia que estoy leyendo? ¿Qué dice? ¿Sí? Simple. Vamos a la segunda. La segunda palabra es interpretación. Y la pregunta acá es, ¿qué significa? Porque no todo lo que dice la Biblia es lo que significa. ¿Me siguen la idea? Porque muchas veces nosotros, entre nosotros, hablamos con metáforas, con alegorías, y la palabra de Dios también. Hay metáforas, no está exactamente lo que significa justo con lo que dice. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Si yo le mando un WhatsApp a Guille y le digo, Guille, me estás tomando el pelo, y dentro de 200 años se descubre, investigadores que investigan el pasado, a ver qué dijo José Daga hace 200 años atrás, y ve que un WhatsApp que le mandé a él le dice, Guille, me estás tomando el pelo. ¿Qué se imagina ese historiador? Que él se acercó a mí y dice, pero si se lo mandó electrónicamente el mensaje. Se acercó a mí y me tiró el pelo. ¿Significa eso? A cada uno de nosotros nos cae de maduro que no se está refiriendo a eso. De la misma manera, cuando leemos la Biblia, podemos encontrarnos con frases que no lo que dice es lo que significa. Entonces nosotros tenemos que preguntar en este punto, ¿qué significa? Porque hay palabras que a veces tienen mucho significado. Si yo leo la palabra ojo, ¿cuántos significados tiene la palabra ojo? El ojo, el ojo de un huracán, el ojo de una aguja, y empezamos así, y muchas palabras tienen muchos significados. Entonces acá donde nosotros tenemos que agarrar la Biblia, no solamente leerla literalmente, que es el primer paso, es la observación, sino preguntarnos, ¿qué significa realmente lo que estoy leyendo? ¿Me siguen?
Tercera. ¿Cuál es la tercera palabra? Correlación. ¿Qué otros versículos lo explica a lo que estoy leyendo? Es como que yo estoy en una historia y para entenderla empiezo a buscar en otra parte de la Biblia que hable de lo mismo. Entonces de esa manera yo puedo entender, leyendo otras partes de la Biblia, lo que en esta parte no estoy pudiendo entender. Le estoy tratando, si yo agarro un pasaje y no le encuentro sentido, ¿sí? o no lo entiendo, no lo tengo claro ese pasaje. ¿Qué hago? Busco un pasaje que yo tenga más claro relacionado al tema para tratarle de dar claridad a lo que estoy leyendo ahora. ¿Sí? Entonces empiezo a relacionar versículos, pasajes de la Escritura con otros, los enlazo, los correlaciono y de esa manera voy logrando mayor entendimiento de lo que estoy leyendo, de lo que estoy tratando de encontrar el significado. ¿Estamos hasta ahí? Recuerden, no toda frase de lo que dice la Biblia es lo que significa. Entonces yo tengo que preguntar qué significa, pero si no lo entiendo, lo relaciono con otro pasaje. Y por último, está la cuarta palabra. ¿Qué dice la cuarta palabra? Aplicación. Es muy importante el punto anterior, lo de la correlación, porque hoy en día hay mucha gente que practica la lectura superficial de la palabra de Dios y después dice, Dios me dijo de algo que estaba escrito, pero no necesariamente era el significado de lo que la Biblia quería decir, sino tan solo lo que estaba escrito. Si no correlacionamos con otros pasajes, podemos tomar un pasaje e interpretarlos tan solo a nuestra manera y hacer de nuestra interpretación cualquier cosa, una herejía. Podríamos salir de acá con un pasaje solo leído, creyendo que lo que está diciendo es lo que significa, no relacionarlo con otros pasajes de la Biblia y de pronto estar equivocándonos en el camino que tenemos que ir. ¿Me siguen? Por eso es muy importante que cuando leemos un pasaje, lo observamos, preguntamos qué significa, lo relacionamos con otro pasaje. ¿Y para qué hacemos todo eso? Para saber más. Para, de pronto, si alguien me viene a discutir algo, yo sé más cosas para discutir. Es para aplicarlo en la vida de la persona que tengo al lado mío. No, tampoco. Es para aplicarlo en mi vida. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, un mensaje de qué bien le vendría que lo escuche Juancito esto. Dios te está hablando a vos. Y esta noche Dios te está poniendo conocimientos, pero no tan solo para que sean conocimientos, sino para que lo apliquemos. Son 4 puntos, pero en realidad el último es muy fácil de acordarse, así que donde más tenemos que ensayar de acordarnos es los 3 primeros: observación, interpretación y correlación. Ustedes ya están acostumbrados a aplicar, así que tenemos que enfocarnos en los 3 primeros. ¿Sí? ¿Qué tal si hacemos algo práctico? Yo les traje en el bosquejo unos versículos transcriptos. Y le vamos a aplicar estas 4 palabras. ¿Les parece bien? Y sí, me van a tener que decir que sí, porque ya estamos todos acá. Entonces leemos Filipenses, capítulo 2, del 19 al 30. Filipenses lo escribió Pablo. Pablo ha escrito la mayor cantidad de cartas del Nuevo Testamento. No sé si lo sabían. Pablo, cuando escribe la carta a la gente que vive en Filipenses, él está preso en las cárceles de Roma. Y está con la esperanza de tener algún día libertad y volver a verlos a los de Filipo. La iglesia en Filipo era una iglesia que él había formado, él había iniciado. Es como que su corazoncito estaba ahí, entre otras iglesias que él formó. Pero estando preso, él escribe estas cartas.
esta carta y dice lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Eso es lo que les decía recién, la esperanza de estar libre y ir a visitarlos. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Es un pasaje no muy utilizado, no muy conocido. Es probable que cuando vos te encuentres con Filipenses capítulo 2, leas los primeros versículos del 1 al 11, y te interese pasar al capítulo 3, donde habla de creer en Cristo. Y estos pasajes en donde está hablando de Pablo y de unos amigos de Pablo, vos decís, no entiendo, ¿de qué me puede servir? Hasta alguien podría decir, ¿para qué está en la Biblia? Pero cuando vos le dedicás tiempo al pasaje, le podés sacar un poco más de jugo, como quien dice. Hay dos pasajes que puse en la pantalla que los venimos repitiendo en esta serie, y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice, toda la Escritura. Entonces, cuando vos decís, este pasaje no me sirve, es probable que no le hayas prestado atención, porque Dios no se contradice, y lo que está escrito es para bendición de nuestras vidas. El siguiente está en Romanos, y dice, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Si dice todo, incluye esto también. Entonces, ¿qué tal si lo estudiamos al pasaje? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Observar. ¿Y la observación qué dice? Avanzá nomás, Cami. ¿Qué tengo que escribir? Preguntar qué dice y escribir lo que dice. ¿Y qué dice este pasaje? Alguien que me tire una. ¿De qué habla este pasaje? Así, rápido. Avanzá una, Cami. Gracias. Pablo tiene la intención de enviar a 2 hombres a la iglesia de Filipos. Simple. Todo el domingo me va a estar hablando de esto, que es tan simple, pero no lo hacemos muchas veces. Queremos interpretar sin observar lo que está sucediendo. Los pasajes que me llevan a pensar eso son el versículo 19, espero enviarles pronto a Timoteo, y el versículo 25, que dice, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Observo, escribo,
Es muy importante hacer eso. No hay que estar apresurado. Quiero estudiar la palabra de Dios, quiero entender. ¿Qué más dice? Yo escribí algo más. ¿Qué dice? Que Pablo los ratifica como modelos de conducta que merecen el honor. Cuando termina el pasaje, en el versículo 20 y en el 29, en el 20 primero, ahí detenete, dice, no tengo nadie más con él. En otra versión dice, es el mejor que tengo. Muchas veces en la oficina nos juntamos y analizamos el equipo de trabajo y de pronto en las empresas van rotando la gente. Renuncia uno, renuncia al otro. Pero hay ciertas personas que cuando te juntás a preparar un próximo proyecto decís, a fulano no lo quiero perder, porque es el mejor que tengo. ¿Me siguen la idea? Estamos por hacer algo en la iglesia y uno dice, fulano es el mejor para hacer tal cosa. Uno lo honra por la forma en que se desempeña. Y Pablo, que no es cualquier cristiano, la mayor de las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento vienen de lo que Dios inspiró a Pablo. Dice, Timoteo es el único o es el mejor que tengo. Y lo mismo habla en el 29 de Epafrodito, dice, recíbanlo, y dice, honren a los que son como él. ¿Te gustaría que alguien, una autoridad, sea en la iglesia, en el trabajo, en la misma ciudad, en un acto te haga pasar el frente y le diga a todo el mundo, como él? Que te ponga como ejemplo. ¿Les gusta o no? Más allá si nos gusta o no, Pablo lo está haciendo y está exaltando y están diciendo, honrenlo. Ahora, hay un siguiente punto que yo escribiría en la simple observación que dice, ¿qué significa ser como estos hombres? ¿Cómo son? Y anoté 5 citas, pero son 4 puntos que los tenés en tu bosquejo y aparecen en la pantalla. En donde dice, está hablando de Timoteo, se preocupa de veras por el bienestar, extraña mucho a todos y está afligido. Después dice, tiene entereza de carácter, mi hermano colaborador y compañero de lucha. Y por último dice, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida. ¿Qué tenemos que hacer en este punto? Anotar los pasajes. Leerlo y lo que te llama la atención, anotarlo. Parece simple y sencillo, repito, es el primer paso que debemos hacer para estudiar la palabra de Dios. ¿Lo ven claro? Si mañana te levantás temprano con el desafío de estudiar un pasaje de la Escritura, no lo hagas rápido. Empecé a escribir. ¿Qué cosa? Lo que observo. ¿Qué tengo que preguntarle a la Biblia? ¿Qué dice? Nada más. Ahora, en base a lo que yo escribí, ahí sí puedo profundizar un poco. Y voy al segundo punto. ¿Cuál era el segundo punto? ¿La segunda palabra? ¿Qué significa? Y puedo agarrar los 3 puntos que anoté, pero me quedo en lo último, para hacerlo corto. Y yo encuentro ahí 4 señales o 4 características de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Si bien está hablando de 2 varones, pero hoy lo podemos aplicar no tanto a varones, sino también a mujeres. 4 características de personas que Pablo dice hay que honrarlos. Hay que decirle a la gente que sean como él. 4 características de una persona de Dios, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, donde Dios los va a usar, donde Dios va a desatar su poder sobre ellos. Entonces yo ya empiezo a agarrar el versículo que parecía superficialmente que me hablaba de amigos nada más, y empiezo a encontrar una enseñanza y un desafío para mi vida. ¿Qué significa? El versículo
20 y 21, dice, nadie como Él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. ¿Qué está resaltando Pablo de Timoteo? Que se preocupa por los demás. No como los demás, que ¿de qué se preocupan? En el momento de la interpretación y en el momento de querer descubrir lo que la palabra de Dios me dice, yo tengo que analizar algo que a veces nos pasa muy rápido y no nos damos cuenta. Ustedes tienen Biblias, acá o en su casa. ¿En qué idioma está? Está en español, inglés me dicen algunos, bueno, bárbaro. Pero normalmente que usamos Biblia en español. ¿Y en qué se escribió la Biblia? En hebreo, el griego y en algunas partes en arameo. Las traducciones al español, con idiomas tan ricos como los originales, a veces nos hacen usar palabras distintas. En griego, amor tiene 4 palabras para representarlo. Lo que nosotros decimos te amo, ¿sí? En griego puede ser ágape, puede ser eros, ¿sí? Palabras que significan amor en español. Entonces, ¿cómo yo llego a descubrir que lo que estoy leyendo, sin tener que ir a un original griego, saber griego yo, lo que podemos hacer más allá de manuales o materiales de estudio es usar distintas versiones. Distintas versiones de traducciones de la Biblia en español que, combinándolas, me puede dar un poco más de luz en la interpretación de la Escritura. ¿Me siguen la idea? En mi casa tengo 3 o 4 versiones, no sé en la tuya, pero hay algo que todos tenemos acceso, que es el Internet. Y en el Internet podemos acceder alrededor de 20 o más versiones en español. Entonces podemos comparar versículos y nos da más luz para la interpretación. Yo puse el mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente y en la traducción Lenguaje Actual. Dice, se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se preocupan de sí mismos. En la versión anterior decía de su propio interés, acá dice de sí mismo y abajo dice de sus propias cosas. Posiblemente en este caso justo, ya con el primer versículo, la primera versión lo entendíamos, pero en algunos casos es necesario ir a distintas versiones. Avanzamos porque en el versículo 26 no solamente habla de Timoteo, sino de Epafrodito. Dice, él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron que él estaba enfermo. Fíjense cómo tanto Timoteo o Epafrodito se preocupan por los demás. Por eso, una característica que yo interpreto y que vos podés completar ahí en el apunte, es que un hombre o una mujer de Dios es una persona atenta o atento, cuidadoso, desinteresado. Yo te digo todas estas palabras, vos ponés la que más te guste, la que más te llame la atención. Pero entendé la idea, es una persona que se preocupa por otros. No se está preocupando por sí mismo. ¿Conocés personas que se están preocupando por vos mismo? Por sí mismo, digo. Varias, ¿no? Vivimos en un país, en una cultura en donde te enseñan a preocuparse por quién. Por vos mismo. Muchas veces me doy cuenta lo egoísta que soy en algunas circunstancias y no se me cae nada por decirlo. Uno es tan invadido por noticieros, por publicidades. Disfrutá, comprá, te convierten en un consumidor de todo para vos. Nunca te dicen regalale algo a alguien. Comprale un pasaje a tu suegra. Ustedes están hablando, yo no dije nada. Pero viviendo de esa manera, no estamos siendo la persona que Dios quiere que seamos. Atentos por el otro.
Muchas veces personas se te acercan y te quieren contar algo de lo que están viviendo y vos le decís, ya se va a pasar. Seguí adelante. Levantá la cabeza y seguí adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que la persona está necesitando es que vos seas atenta. Que te preocupes por lo que está viviendo. No te está pidiendo solución muchas veces. Está pidiendo un oído. Un cuidado. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener esa característica. Otro versículo para ir adelantándonos en esta interpretación es el versículo 22. Bueno, acá puse un ejemplo de cómo deben ser los esposos con las esposas basado en este punto. Esposos sean comprensivos con sus esposas. Lo encontré mientras hacía el bosquejo, lo puse. Pero seguimos avanzando y en el versículo 22 dice, ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Entereza, veracidad, ser fiable, ser de confianza, que da su palabra y la cumple. ¿Te gustaría rodearte de personas que cuando te dicen sí es sí y cuando te dicen no es no? Personas que dicen mañana paso y mañana pasa. Personas que te dicen a las 3 estoy y a las 3 está. Y no va para los jóvenes, que ayer estuvimos hablando de eso. Nos gustaría, pero nosotros ¿cómo somos? La interpretación me lleva a pensar en que un hombre y una mujer de Dios tiene que ser de esta manera. Completarlo ahí en tu bosquejo. Avanza, por favor. Bien. Ahí puse otra versión, nueva versión de hispana. Y otra más, que significa consistente. O puede ser también, en lugar de consistente, íntegro. Una persona íntegra, una persona de confianza, una persona que no tiene doble vida. Sigo avanzando, versículo 25. Creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Quién era Epafrodito para él? Un hermano. Acá somos familia de la fe. El Nuevo Testamento habla más de 100 veces de hermanos. Nos tenemos que tratar como familia, como compañeros de lucha, como colaboradores. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Un hombre de Dios es un hombre, una mujer de Dios es una mujer que son colaboradores en la obra de Dios. Podés completar en el siguiente punto lo que dice, ser colaboradores. Estar codo a codo en la lucha. Y así era Epafrodito. Y nos vamos al último versículo, versículo 27, donde dice que en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte. Estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Les lleno un poquito el contexto. Grecia, ciudad, localidad, Filipo. Sabe que quien fundó la iglesia, Pablo, está preso en Roma. ¿Cómo se imaginan la cárcel de Roma? Arena blanca, mar de cristal, palmeras. Posiblemente estaba en el fondo del calabozo, donde terminaba todo el recorrido de la cárcel. No la estaba pasando bien. Entonces la gente de Filipo, ¿qué hace? Necesita a alguien que lleve la ofrenda que ellos tenían preparado para Pablo. Y Epafrodito es quien se juega la vida. Se toma un avión, Ersa, Sarmiento, posiblemente lo hizo caminando.
en medio de una época de no buenos amigos en la calle, como tal vez también es ahora. Y en todo ese viaje, encima se enferma. Él podría haber renunciado, podría haber tirado la ofrenda, dársela a otro, volverse, pero sin embargo llega a donde está Pablo y cumple con la misión. No lo detuvo el miedo, porque era una persona valiente. Un hombre, si querés completar, una mujer de Dios es valiente. No tiene miedo, no arruga ante los problemas, corre riesgos. Entonces yo interpreto, primero observo, luego interpreto. Y puedo sacar estos 4 puntos y podría sacar más cosas. ¿Y qué hago con estos 4 puntos? Paso al siguiente paso. ¿Cuál es la siguiente palabra? Correlación. ¿Y qué tengo que hacer en la correlación? ¿Era real Timoteo? ¿Era real Epafrodito? ¿O salía en un solo pasaje de la Escritura y hasta puede haber sido algo mal escrito? Entonces yo tengo que buscar eso. Si yo quiero estudiar realmente las Escrituras para bendecir mi vida y también la vida de quienes me rodean, tengo que buscar en las Escrituras. No lo tenés en el bosquejo, o posiblemente esté citado. Primera y segunda de Timoteo. Son 2 cartas que escribe Pablo ¿a quién? Al mismo, a Timoteo. Donde habla de quién es, habla de qué función tiene, qué tareas le encomienda. Entonces, ¿querés saber más de Timoteo? Empezás a buscar. Al final de tu Biblia es probable que tengas palabras y por cada palabra un montón de versículos. No era que el escritor estaba aburrido y se puso a jugar ahí, sino que son concordancia donde esa palabra aparece en la Escritura. Entonces vos que cuando te encontrás con la palabra ojo, que le usé de ejemplo, ¿qué haces? Buscás en la concordancia y te lleva a otros versículos donde aparece la palabra ojo. Pero esta concordancia que está al final de las Biblias es pequeña. También hay libros completos que son concordancias que podés usar. Pero cuando vos estás leyendo las Escrituras, en este caso, en mi Biblia, en la columna del medio hay varios versículos que están relacionados a los versículos que tenés al costado. Entonces, con esos versículos, haces una referencia cruzada a otros pasajes, no por la palabra en sí, sino por la temática. Entonces vos podés empezar a relacionar, correlacionar lo que vos estás leyendo con otros pasajes de la Escritura, para saber más de Timoteo, de Epafrodito, o para también profundizar en las 4 características de un hombre y de una mujer de Dios que estamos viendo. ¿Me siguen la idea? Entonces, lo primero que tengo que hacer es observar. Lo segundo, interpretar. Lo tercero, correlacionar. ¿Y qué me queda? Aplicar. No tiene sentido que leas la Biblia, que la estudies y que te quedes en eso. Es probable que aparentes ser mejor cristiano cuando hables, porque tu vocabulario va a cambiar de tanto leer la Biblia y estudiarla. Vas a dar una apariencia de un fuerte hombre, una fuerte mujer de Dios. Pero posiblemente seas un religioso que tiene buenos hábitos, pero lo que lees, lo que estudias, no lo aplicas. La aplicación es como sería el ¿ahora qué? Y bueno, lo tengo que poner en práctica. Es ahí cuando empezás a agarrar estos 4 puntos, el hombre y la mujer de Dios. ¿Soy yo?
¿Tengo estas 4 características que leí en Filipenses 2, del 19 al 30? ¿Soy ese hombre? ¿Soy esa mujer? ¿Qué voy a hacer al respecto? Es acá donde tengo que tomar un desafío delante de la palabra de Dios. Y hoy que estás acá y leímos estos versículos, y donde aprendiste de pronto a estudiar la palabra de Dios un poco más, porque posiblemente no lo digas, pero la leías, pero nunca te habías puesto a estudiarla. Es más, no la entendías, porque lo hacías tratando de encontrar un significado sin primero haber hecho una observación. Y hoy Dios te desafía. Y el desafío es, lo tengo que poner en práctica. Hay un versículo en Santiago 1:22 que va a aparecer en breve. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarla a la práctica. ¿Cómo podemos llevar hoy a la práctica la palabra de Dios? La que estuvimos viendo. Te refuerzo 2 ayudas. En primer lugar, la aplicación podría ser pensar en alguna manera que podamos honrar a alguien en esta semana según sus cualidades. No es frecuente en nosotros honrar a alguien, ¿o sí? De pronto honramos a personas súper conocidas y la honramos a distancia. Los hombres sobre todo, que decimos, qué bien que juega Messi. Ponele. Pero entre nosotros a veces no nos honramos. Y a lo mejor el desafío que te da Filipenses 2, del 19 al 30, es que hoy pienses, tengo que honrar a mi hermano. Yo quiero aprovechar este momento para honrar Vida con Propósito. A cada uno de los que se arriesgan día tras día, semana tras semana, para que Vida con Propósito siga estando viva y llevando la palabra de Cristo a cada rincón donde uno transita. Personas que no tienen vergüenza de hablar de Cristo, personas que no se preocupan por perder tiempos de diversión como los jóvenes que vienen a ensayar para que hoy podamos tener una alabanza en vivo a Dios. Personas que abren su casa para que tengamos grupos pequeños. Personas que dedican todo el sábado a la tarde para los niños y adolescentes. Yo los honro y los felicito en el nombre de Cristo. Sigan haciéndolo para su gloria. Y no bajen los brazos ante un error que tengamos. La gloria es para Él. Y si hoy, antes de que termine esta noche o en la semana, abrazá a alguien y honralo, felicitalo, dale algo en honra o visitalo. Pero es algo que Pablo nos enseña hoy, debemos honrar. Pero lo segundo que debemos hacer es pensar en estas 4 cualidades. No las palabras, no observación, interpretación, correlación y aplicación. Las 4 cualidades que vimos del hombre y de la mujer de Dios. En los grupos pequeños se está enseñando, y con esto termino, a tener un verdadero devocional. Y cuando te dice de aplicarlo, te enseña preguntas a hacerle a la palabra de Dios. Y pensá en lo que leímos de Filipenses. Y hay 9 preguntas, que yo te las leo rápido y después vas al grupo pequeño y conseguís todas las preguntas o me las pedís. Le podrías preguntar a estos versículos, ¿hay algún pecado para confesar? ¿Hay alguna actitud para cambiar? ¿Hay alguna promesa para reclamar? ¿Hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Hay algún mandamiento para obedecer?
algún error para evitar, alguna verdad que creer, alguna súplica para orar, algún ejemplo para seguir. Y la dejé para el último esta porque justo lo que vimos hoy son 4 puntos que nos dan ejemplos para seguir. Y la idea es que vos apliques la palabra de Dios en esta noche, pensando que Dios te estuvo hablando y te estuvo dando una enseñanza y un desafío para que tu vida no siga como hasta ahora, sino que seas un hombre y una mujer de Dios, preparado con la herramienta de estudiar la palabra de Dios para ponerlo en práctica. ¿Aceptamos el desafío de estudiar la Biblia? Yo lo acepto. Algunos lo venían estudiando. Pasos, herramientas que te ayudan a comprender mejor la palabra de Dios. ¿Oramos? Padre del cielo, te damos gracias porque nos das tu palabra, que es viva, que es eficaz, que la das para que todo hijo tuyo pueda recibirla como enseñanza y para aplicarla en la vida. Que la das para que podamos corregirnos, podamos mejorar, podamos mantenernos en el camino del propósito y del plan que tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que con el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes desde hoy no ser simples lectores, sino que empecemos a dedicar tiempo a leer tu Escritura, a observarla, a saberla hacer preguntas, a entender el significado de lo que nos quieres decir, a navegar por toda la Escritura para encontrar otros pasajes similares, pero también aplicarlo a nuestras vidas, para que nuestras vidas sean bendecidas. Señor, ayúdanos a lograrlo. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti para poder poner en práctica esta enseñanza y ser hombres y mujeres tuyos, ejemplos para otros, luz para los que están desorientados y necesitados. Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes en esta noche podamos ser honrados, pero no necesariamente entre nosotros mismos, sino por tu misma persona, por haber puesto en práctica todo lo que tú nos enseñas. Señor, pedimos tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te ayude a poner en práctica lo aprendido hoy. Gracias. Buenas noches.